Hola queridos amigos, nuevamente seguimos en este tiempo de diálogo para seguir compartiendo algo que nos ayude a conocer, a comprender, a crecer en Él, en ese Dios que es real, en ese Dios que es tan real que se hizo hombre, que vino, que caminó entre nosotros, pero que además es tan real que nos transforma, que tiene la capacidad del poder para transformar completamente nuestra vida, transformar nuestra existencia. La mayoría de nosotros solemos tener algunos problemas de carácter. Quizás nuestro carácter, nuestro temperamento, muchas veces con un mal pronto, con una actitud visceral, primaria en sus reacciones, nos suele jugar muchas malas pasadas. Porque esto nos lleva a que nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, estemos coloreando todas las situaciones desde un punto de vista completamente emocional. Y cuando las emociones más primarias muchas veces colorean nuestra manera de pensar y de actuar, entonces terminamos siendo y reaccionando de una manera que probablemente no quisiéramos. Hemos estado hablando de cómo Dios transformó a un hombre, uno de los apóstoles de Jesús, llamado Santiago, que tenía otro hermano, que se llamaba que ambos eran llamados hijos del trueno, Juan. Hemos hablado de Santiago, pero yo quiero centrarme un poco en Juan. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hablando de ambos, se relata una escena donde Juan muestra por qué Jesús finalmente le llamó a ambos hijos del trueno. Por la forma en que ellos enfrentaban las cosas, como si fuera una tormenta, lo transformaban todo en una tormenta. Ya hemos dicho que según algunas fuentes, Santiago cuando hablaba, cuando predicaba, cuando enseñaba, era como un trueno, pero un trueno que partía los oídos de las personas, llegando a ser incluso agresivo en su predicación. Y ya hemos mostrado cómo Dios fue transformando a ese Santiago tan temperamental. Pero hizo la misma obra con su hermano. El Evangelio de Lucas, como venimos diciendo, nos relata en el capítulo 9, desde el versículo 49, la siguiente historia. Entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Fijaros qué interesante. Juan ve una persona que en el nombre de Jesús hacía milagros, en este caso exorcismos, liberaba personas del poder de las tinieblas. ¿Y qué hace Juan? Le prohíbe hacerlo. ¿Por qué? Porque no era del grupo de los 12, porque no era del grupo de los que seguían de una manera física a Jesús. Sin embargo, ese hombre estaba haciendo bien. Jesús le dijo: Juan, oye, no lo prohíbas. ¿Por qué? En otras palabras, Juan era sumamente autoritario también. Llegar a prohibir a una persona hacer algo implica una suerte de carácter autoritario muy pero muy marcado. Así que el Juan de los Evangelios, San Juan, el que escribe luego el Evangelio, era un hombre autoritario. Otra razón por la cual lo llamaban hijo del trueno. Un poco más adelante, a partir del versículo 51, dice el mismo capítulo: Cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ya hablamos en alguna oportunidad del gran dilema entre judíos y samaritanos, que no se podían ni ver. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, aquí aparece Juan nuevamente, dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús reprendió a Juan junto con su hermano, cuando él dijo: ya que estas personas no nos han atendido correctamente y estas personas no nos han permitido hacer los preparativos que queríamos hacer para que tu viaje fuera más placentero, ¿qué te parece si hacemos que descienda fuego del cielo y consuma a estas personas? Y Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis qué carácter tenéis, no os dais cuenta el odio y la ira que tenéis dentro de vosotros. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a nadie,
sino a salvar a las personas. Ese era Juan, un hombre autoritario, un hombre agresivo, un hombre que incluso cuando algo le molestaba, hubiera querido que descienda un fuego del cielo y consuma a esa persona que tenía delante de él. Juan no era diferente que Fray Luis de Torquemada, que también hizo descender mucho fuego, no del cielo, sino de la cantidad de hogueras que levantó para justiciar y condenar y ejecutar a los llamados herejes. La intolerancia, el despotismo religioso, son unas características de los autoritarios espirituales. Y Juan era un autoritario espiritual, totalmente lleno con una ausencia total, lleno de falta de afecto, con un desafecto total hacia sus semejantes si no pensaban como él. Él creía que solamente había que amar a los que eran como él. Él creía que solamente habría que ejercer misericordia sobre los que eran como él. En este caso los suyos, los de su pueblo, los de su familia, los de su grupo en todo caso. Juan había restringido tanto el grupo que ese grupo se limitaba a los 12. Ya era difícil para un judío aceptar que había que hacer misericordia para otro que no sea judío. Pero es que en el caso de Juan ya no se trataba ni siquiera de no hacer misericordia a judíos y samaritanos. Solamente los del grupo de los 12 podían ser tratados misericordiosamente. Por eso a uno que no era de los 12 lo trata con tanta falta de respeto y le impone no hacer algo, lo trata con un autoritarismo tremendo. Y por eso también cuando se encuentra con alguien que no es y no hace lo que él considera correcto, preferiría que esa persona la consuma el fuego. Ese era Juan. No tenía una gota de amor hacia su prójimo. No tenía una gota de bondad, de tolerancia, de empatía, de simpatía, de comprensión, absolutamente nada de tolerancia hacia los demás. Su carácter era un carácter insufrible. ¿Conoces a alguna persona así? ¿Conoces a alguna persona intolerante, una persona difícil, una persona cuyo carácter sea así? ¿Tú mismo alguna vez has querido que descienda fuego del cielo y consuma a alguien? ¿Has sido autoritario con alguna persona? Hoy tengo buenas noticias para ti. Si tú de alguna manera te asemejas a Juan, si te pareces a Juan en algún sentido, hay buenas noticias para ti. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos puede cambiar, nos puede transformar. Por supuesto, si se lo permitimos. Simplemente lo tenemos que permitir. Realmente Dios puede hacer milagros en la vida de una persona si esa persona lo permite. Así que si tú te asemejas a Juan, si eres una persona rápida para irarte, para enojarte, para enfadarte, intolerante, una persona que cuando ve que alguien hace, dice o es diferente a lo que cree que es lo correcto, lo incluso religiosamente aceptado, se llena de ira contra esa persona, incluso preferiría ver a esa persona muerta, que descienda fuego del cielo y la consuma, como Juan. O cuando dentro de tu mismo hogar has tenido tanto enojo contra alguien de tu familia, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, y has querido también que de alguna manera desaparezca de tu existencia, porque ya no lo soportas, por tu intolerancia. Tengo buenas noticias para ti. Porque cuando nosotros seguimos avanzando en la lectura de la Biblia y vamos descubriendo más acerca de Juan, llegamos al capítulo 3 de la primera carta que escribió Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, Juan escribe lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué pasó en la vida de Juan? ¿Qué pasó que este hombre lleno de odio, de ira, de mal genio, se transformó en un hombre que exhorta a amar a los demás? A aquellos que son sus hermanos. ¿Y cuáles son sus hermanos? Finalmente todos aquellos que son hijos de Dios.
son sus hermanos. ¿Por qué Él exhorta a amar a todos? ¿Por qué Él habla así del amor de Dios? Porque lo conoció en Jesús. Aprendió a vivir cerca de Jesús, a estar al lado de Jesús. Se relacionó con Cristo. Mira, a lo largo de toda su vida estuvo cerca de Jesús. Siempre vas a ver a Juan cerca de Jesús. Lo vas a ver caminando con Jesús, lo vas a ver a donde va a orar Jesús, lo vas a ver al lado de Jesús cuando Él va a hacer milagros, lo vas a ver al lado de Jesús en la última cena, recostado incluso sobre el pecho de Jesús. Es el único discípulo, el único apóstol que estará a los pies de la cruz, junto a María, la madre de Jesús, cuando Él muere. Siempre cerca de Jesús. Y estuvo tan cerca de Jesús, se fue acercando tanto a Jesús, que su carácter se fue asemejando al carácter de Jesús. La proximidad con Jesús permitió que su carácter fuera transformado. Y el apóstol del odio, el apóstol de la intolerancia, el apóstol que oraba para que descienda fuego del cielo fue transformado. Y se transformó en el apóstol del amor. Tu vida también puede ser transformada, porque Dios quiere y puede hacer milagros en tu vida. Solamente está esperando que se lo permitas. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.